En esta parte vamos a hacer la introducción de las direcciones principales de inercia o de momentos de inercia para propiedades de secciones. Habíamos visto previamente que era el producto de inercia y decíamos que ese producto de inercia podía ser positivo, negativo o incluso cero, ¿sí? Y esto dependerá de cómo esté distribuida la región respecto a un par de ejes XY. Por ejemplo, esta región de interés está en, que asumo que es de área positiva, pues toda la región está ubicada en este cuadrante 1, todos los diferenciales de área están en el cuadrante 1, y por lo tanto ese producto de inercia, recordando que es la integral, ¿cierto?, de x por y por dA, va a ser positivo respecto al par de ejes XY. Sin embargo, si ya yo lo analizo respecto al par de ejes V o UV, pues ahora todos los punticos, ¿sí? Todos los elementos diferenciales van a estar asociados a las U positivas, pero a las V negativas y por lo tanto esa integral va a ser un valor negativo. Entonces si pasamos cuando estábamos con los ejes XY y teníamos un valor positivo y ahora roto esos ejes y ahora me queda el V, ¿sí? Lo roto un ángulo teta cualquiera y ahora tengo un valor de producto de inercia negativo, pues eso me indica que entre este angulito o entre el eje XY y los ejes V debe haber unos ejes en donde el producto de inercia es cero. Y como habíamos visto previamente, esos ejes son los ejes principales. Y la dirección o el ángulo respecto del eje X, ¿sí? Ese angulito que usted debe rotar, ¿sí?, respecto del eje X, que lo acotamos como θ sub p, es la dirección principal. Entonces, ejes principales y θp es la dirección principal. Bien, ¿cómo podemos hallar rápidamente algunas direcciones principales? Pues en algunos casos en donde el producto de inercia sea cero, y pues automáticamente esos son ejes principales. Y eso ocurre cuando tenemos ejes de simetría. Por ejemplo, esta T, yo tengo aquí este eje X y este eje Y supongo que aquí está el centroide de esa T, y pues son ejes centroidales porque pasan por centroide, pero son ejes principales. El eje X y el eje Y son ejes principales porque el producto de inercia es cero. Una vez usted tiene un eje de simetría, automáticamente el producto de inercia es cero, y como vimos ahorita, pues cuando el producto de inercia es cero, esos son esos ejes o ese par de ejes son ejes principales. En este caso, como son ejes centroidales, serían ejes centroidales principales. Eso es algo automático. En otros casos, como este, por ejemplo, tenemos en los ejes X, Y, Y, Z, ese producto de inercia no es cero, entonces habrá que buscar esa dirección principal. ¿Cuánto es este angulito θp que tengo que rotar los ejes? Ojo, estoy rotando los ejes, no estoy rotando la sección. Roto los ejes para encontrar las direcciones principales. Aquí, por cierto, al ser estos de acá son ejes principales, pues el θp es cero, no hay que rotar nada. Pero acá sí tenemos que rotar un angulito. Entonces tenemos dos maneras para determinar esas direcciones principales. La primera es basada en las ecuaciones de transformación de los ejes y la segunda es basada en el círculo anual. A continuación voy a hablar de la primera, las ecuaciones de transformación. ¿Qué hacemos allí? Pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a expresar para un elemento diferencial de área, ya no lo vamos a expresar las coordenadas X y Y como están acá, sino que vamos a buscar cuáles son las coordenadas X', Y', a unos ejes, ¿sí? Respecto a unos ejes que están rotados θ grados respecto a los ejes X, Y. Y aquí aclaro algo, y es que el ángulo θ que se está midiendo acá se mide respecto del eje X, o en otras palabras, este eje X me indica un θ cero y este eje Y me indicaría un θ igual a 90 grados. Y entonces cuando yo gire ese eje X, un valor de θ, pues estaría llegando al eje X'. Y acá, respecto del eje Y, voy a rotar el mismo θ, ¿sí? Y llegaré al eje Y'. Direcciones. Cuando hacemos esta rotación en sentido antihorario, decimos que el θ es positivo, y cuando hacemos la dirección en sentido horario, decimos que el θ es negativo. Bien, entonces seguimos acá. ¿Qué hacemos? Expresamos las coordenadas del elemento diferencial de área como X'. ¿Y qué es X'? Pues para este caso, X' es esta distancia que está acá, ¿sí?
Y eso de x', pues se puede ver en función de las coordenadas convencionales con x por el coseno de teta. Aquí se forma un ángulo recto, ¿sí? Y este triángulo rectángulo que se forma acá, entonces x es la hipotenusa por coseno de teta, me da esta distancia. Y luego aquí hay otro triángulo rectángulo, que es este triángulo de acá. Y entonces esta es y, y este angulito acá es teta, que es el mismo que está acá. Entonces y por el seno de teta es esta distancia, y esta distancia es esta misma que está acá. Entonces x coseno de teta más y seno de teta me da x'. Y lo mismo se puede hacer para y'. Les dejo de tareas que me muestren que y' es igual a y coseno de teta menos x seno de teta. Y entonces estas nuevas variables o estas nuevas coordenadas se introducen en las integrales, ¿sí? Para cada una de las respuestas que nos interesan. Por ejemplo, inercia, ya no será inercia x, sino inercia respecto al eje x', y será la integral de y al cuadrado por dA, pero que y es esto, entonces se reemplaza todo eso acá, se, eh, se, se opera y al final se obtiene este resultado. Y eso mismo se puede hacer para las otras respuestas, por ejemplo, para ix' o para ix', y', para el producto de inercia. Y si se usan estas relaciones trigonométricas, seno de ángulo doble y coseno de ángulo doble, porque noten ustedes acá, ¿sí? Aquí aparece un 2 seno de teta, coseno de teta, eso es seno de 2 teta, ¿cierto? 2 seno de teta, coseno de teta, eso es seno de ángulo doble. Entonces, si se usan esos senos de ángulo doble, al final se llegan a estas tres ecuaciones. A esta de acá, que sería la inercia respecto al eje x', a esta de acá, la inercia respecto al eje y', y a la última, que sería el producto de inercia respecto a los ejes x', y'. Y noten que estas ecuaciones o estos valores de inercia dependen de las inercias que habíamos calculado previamente respecto a los ejes x, y también respecto al producto de inercia. O sea, usted necesita las inercias x y producto de inercia para encontrar las inercias de los ejes rotados. Y también necesita ese ángulo teta que usted va a rotar. Recuerden, teta se toma positivo cuando va en sentido antihorario y negativo cuando va en sentido horario. Y algo interesante es que siempre vamos a estar utilizando ángulos dobles. Estas ecuaciones nos quedan acá en funciones de ángulos dobles. Entonces, bueno, quedamos acá como ix sería ix más y sobre 2, esto es un promedio, ¿sí? Más ix menos y sobre 2 es un contrapromedio por el coseno de 2 teta, todo esto está pegado, menos el producto de inercia por el seno de 2 teta. La de y', ¿sí? Pues esta primera parte es igual, la gran diferencia es que ahora este signo más se cambia por un menos y este menos se cambia por un más. Y la del producto de inercia es ix menos y sobre 2 contra promedio por el seno de 2 teta más producto de inercia por el coseno de 2 teta. Si se suman las ecuaciones 9-18, todo esto es tomado del texto de la VIR y la 9-19, se llega a que ix' más y' es igual a ix más y. Les dejo la tarea de que hagan la suma. Y pues, si ustedes recuerdan, ya esto lo habíamos demostrado, no tanto demostrado, lo habíamos demostrado, no matemáticamente, pero sí habíamos hablado de que, pues, si se está tomando respecto al mismo polo, este es un J sub 0, ¿no? O sea, estamos aquí calculando una propiedad respecto a un polo que no se está cambiando y es el punto O. Entonces, el momento polar de inercia no va a cambiar. Entonces, bueno, acá tenemos de nuevo las ecuaciones. Estas son ecuaciones que no es necesario que pues, se las memoricen o que se las aprendan. Porque hay una gran ventaja y es que tenemos un segundo enfoque y es el círculo de Moore. Entonces, pues yo acá lo que estoy llamando ya no es x' y y', el teta sí es el mismo, sino que lo llamo i sub u y sub b, donde ahora el eje u es el x' y el v es el y', y el iv sería la inercia o el producto de inercia y x', y', pero son las mismas ecuaciones. Si ustedes revisan con calma, notarán que son las mismas ecuaciones.
Acá se hace lo mismo, se suman, ¿cierto? Y al final da el J sub 0, ya lo mostré ahorita. Pero a mí lo que me interesa no es solamente cuáles serían los valores de las inercias, ¿cierto? Respecto a unos ejes X', Y', arbitrarios, rotados en ángulo θ respecto del eje X, sino que yo quiero saber algo que me interesa, ¿sí? No, esto es algo, ¿no? Esto es una respuesta que me interesa. ¿Qué pasa si los ejes se rotan 30 grados en sentido horario, 30 en antihorario? Entonces, reemplazo acá el valor de θ y los valores de inercia y encuentro, ¿sí? Los valores de inercia U, inercia V y producto de inercia. Pero a mí también me interesa y bastante la dirección principal. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el θ sub P? ¿Sí? Y cuando tenga θ sub P, ¿cuánto valen las inercias respecto a esas direcciones principales? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es que tomamos una de las ecuaciones, por ejemplo, la inercia respecto al eje U, y como aquí la variable es θ, porque θ se va moviendo desde 0 hasta 360 grados, pues derivo respecto a θ igual a 0 para encontrar un máximo, ¿sí? Yo quiero saber cuándo este valorcito de acá será un máximo, entonces derivo respecto a 0, y entonces ahí tenemos esta ecuación. Esta ecuación es bastante importante porque me da o les permitirá a ustedes calcular las direcciones principales. Son dos direcciones principales. Las llamo acá θ P1, ¿sí? Esta es una, θ P1, esa es la dirección principal 1, y la otra es la dirección principal 2. Y noten que aquí esta ecuación es un ángulo doble, entonces cuando nosotros calculemos vamos a tener 2 θ P1 y 2 θ P2. Si dividimos sobre 2, pues tenemos cuánto es θ P1 y θ P2. Entonces, esta ecuación les va a dar a ustedes uno solo de estos dos valorcitos, uno solo, ¿sí? Ustedes operan, acá tienen el producto de inercia y el momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, y encuentran uno de los dos. El segundo, ¿sí? Cuando tengan uno de los dos, el segundo lo encuentran simplemente a partir de una suma, porque se debe cumplir que θ P1, a ver, se debe cumplir que θ P2 es igual más bien a θ P1 más 180. Y ustedes se podrían preguntar por qué aparecen dos direcciones principales. Pues en realidad porque es que siempre hablamos de dos ejes, ¿no? El eje U y el eje V. Y esos dos ejes están rotados entre ellos 90 grados. Entonces ustedes van a encontrar un solo valorcito, ¿sí? Teta, por ejemplo, teta del eje U, ese es uno. Y al otro se le sumaría 90 grados. Si es ángulo doble, se le suma 180 grados. De esa manera se encontrarían las direcciones principales, perdónenme, a partir de esta ecuación que está acá. Busco de esta ecuación que está acá. Y cuando ya tenemos la dirección principal, una de las dos, usted toma uno de los dos valorcitos, 2 θ P1, lo reemplaza acá y encontraría los momentos de inercia principales. Esos momentos van a ser, uno va a ser el valor máximo, máximo, y el otro va a ser el valor mínimo, mínimo, no es negativo, ¿sí? De inercia de esa sección. Entonces, esos máximos y mínimos, en lugar de ponernos a reemplazar θ P1 acá y luego θ P2, pues ya tenemos una ecuación que nos va a dar cuál es la inercia máxima y la mínima. Entonces, esa ecuación será un medio de Ix más Y, más o menos, aquí con el más usted obtiene el máximo y con el menos el mínimo, raíz cuadrada de Ix menos Y sobre 2 al cuadrado más Ixy al cuadrado. Si yo reemplazo θP1 o θP2 en la ecuación de producto de inercia, ¿sí? Si lo reemplazamos acá, ustedes van a encontrar que el producto de inercia es cero. Y eso ya lo habíamos dicho, porque son direcciones principales. Cuando tenemos direcciones principales, el producto de inercia es cero. Les voy a dejar de tarea y sean muy cuidadosos con esta nota que está acá. Léanla, léanla cuidadosamente y prestenle mucha atención cuando estén resolviendo los ejercicios. ¿Sí? Si uno usa esta ecuación, yo la puedo usar sin necesidad de saber cuánto es θ P1 y θ P2, ¿sí? Porque aquí no aparece θ P1. Pues el problema es que yo no voy a saber con qué dirección voy a obtener el máximo y con qué dirección voy a obtener el mínimo, si es con θ P1 o con θ P2. Entonces aquí lo que le están recomendando es que, bueno, usted calcule I max e I mínimo con esta ecuación
Y para saber cuál de las dos direcciones le da el máximo, si es θp 1 o es θp 2, entonces más bien tome un valor de θp 1, tome el valor de θp 1, reemplácelo en IU y compárelo con el máximo. Y si le da el máximo, pues esa dirección θp 1 sería la máxima, la que le daría la máxima inercia, y la dirección θp 2 la que le daría la mínima inercia. Eso es en cuanto a la parte teórica. De nuevo, es usar ecuaciones, tenerlas ahí para saberlas usar. Y entonces ahorita en el siguiente video vamos a ver el uso del círculo de Mohs.